Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase de detección de fallas. Dentro de las funciones del técnico electricista o electrónico está la labor de detectar por qué un determinado dispositivo o circuito eléctrico no funciona. Para esto existen métodos de detección de averías o fallas que involucran el manejo de las leyes fundamentales de la electricidad e instrumentos de medición como ser el tester o el multímetro. Tenemos que tener claro varias leyes básicas que seguramente las vieron y en esta oportunidad la vamos a ir recordando para que podamos detectar de forma fehaciente, ¿cierto?, las fallas que nos puede presentar un circuito o cómo utilizar la instrumentación de forma adecuada. Por ejemplo, algunas preguntas. ¿Te recuerdas cómo se maneja un multímetro? Una forma correcta de conectarlos, el voltímetro, el amperímetro, el ohmmetro y sobre todo los cuidados que hay que tener. Cómo son las configuraciones de los circuitos serie, paralelo a las leyes de Ohm, Kirchhoff, etc. Si no tenemos claro esa base de conocimientos básicos y previos, es casi imposible poder detectar fallas de una manera fácil, correcta y que nos dé de alguna manera la confiabilidad de lo que estamos haciendo lo correcto. Iremos estudiando estos conceptos básicos clase a clase hasta poder llegar en algún momento aplicar en forma ya sea de simulador o práctica lo que vamos a ver. Bien, comencemos entonces con esta clase con los conceptos básicos de la electricidad y electrónica. Principios de corriente alterna, parte 1. Manipular los elementos que conforman las instalaciones eléctricas en una casa o en una industria requiere la comprensión de conceptos de la energía eléctrica, en particular de la corriente alterna. En esta clase daremos respuesta a las preguntas: ¿cómo se genera, se transporta y se distribuye la energía eléctrica? ¿Cuáles son los parámetros que debe dominar un electricista sobre la corriente alterna? La electricidad que llega a nuestros hogares es generada por plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas o por plantas nucleares. El generador es el encargado de producir la energía eléctrica, el cual debe rotar, y esta rotación se hace aprovechando la energía del calor de una termoeléctrica, la fuerza del agua de una hidroeléctrica, la fuerza del viento en una eólica, la energía solar en una fotovoltaica o bien la energía en una planta nuclear. La energía viaja desde la planta generadora por medio de los cables de cobre o aluminio que pueden soportar alto voltaje. Llega hasta las subestaciones eléctricas de las ciudades para ser distribuida. En los postes cercanos a los hogares se encuentran los transformadores que convierten la energía eléctrica para su entrega en un rango de 127 volts más menos 10%. En la entrada de la casa, la Comisión Federal de Electricidad coloca los medidores de consumo eléctrico y después se conecta de este a una caja con fusibles, conocida normalmente como switch, ya que se puede interrumpir la energía eléctrica de toda la casa desde ese punto. Para entender los parámetros de la corriente alterna, regresemos al generador que la produjo. El generador no es otra cosa que dos imanes y un colector de líneas de fuerza del campo magnético. El estator sostiene por un lado el lado sur del imán y por el otro el norte. El rotor gira y va recolectando las líneas. El giro completo es de 360 grados, es decir, es una vuelta completa. En los primeros 90 grados, el corte de líneas magnéticas es convertido en energía eléctrica que aumenta hasta un máximo. En los siguientes 90 grados, la energía disminuye hasta cero,
porque no recolecta más líneas. Hasta este momento, el rotor ha dado media vuelta, es decir, 180 grados. En los siguientes 90 grados se repite la acción, pero en sentido contrario, por lo que aumenta la corriente negativa. Y en los últimos 90 grados, la energía negativa disminuye hasta cero, porque no hay corte de líneas magnéticas. Esta acción del rotor se repite 60 veces por segundo y se le conoce como frecuencia. La energía eléctrica que llega a nuestros hogares tiene la frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. La unidad de voltaje es el volt y se representa con la letra V. El transformador de la Comisión Federal de Electricidad entrega a los hogares 127 volts más menos 10%. Es común tener variaciones de voltaje que pueden dañar o disminuir la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por ello, en los hogares se utilizan reguladores de voltaje. La energía eléctrica entra a la casa, pasa por el medidor y luego por el switch. El voltaje está presente en los contactos instalados, cuya conexión se realiza en paralelo. Esto quiere decir que el mismo voltaje de 127 volts más menos 10% está presente en cualquiera de ellos y su punto de conexión es el mismo. Además, la corriente varía de acuerdo a la carga. Al conectar algún aparato eléctrico o electrónico al contacto, los electrones, que son partículas pequeñísimas con carga negativa, se desplazan en los conductores de cobre de los cables y en los dispositivos internos de los aparatos, como el motor que mueve las aspas de la licuadora, el compresor de un refrigerador o el motor de una lavadora. Este flujo de electrones también se da cuando un dispositivo electrónico está funcionando gracias a una fuente de alimentación interna, como una pila. El flujo de electrones viaja en un sentido y luego en el otro, debido a los cambios de voltajes. A este flujo se le conoce con el nombre de corriente eléctrica y su intensidad se mide en amperes. El flujo aumenta o disminuye en función del aparato conectado. Calentar una plancha requiere mayor intensidad de corriente que un foco. Un foco demanda menos de 1 amper de corriente, mientras que una plancha demanda más de 10 amperes. La plancha y el horno de microondas son los dispositivos domésticos que requieren mayor corriente. Para comprender mejor los parámetros eléctricos de voltaje y corriente, ejemplificando con una conexión en paralelo, se montan sobre una tabla o acrílico los sockets en paralelo. El cable rojo de fase se conecta al tornillo de la terminal pequeña de la clavija. El apagador debe conectarse en el conductor de fase. El cable blanco a la terminal grande de la clavija. Al conectar la carga de unos focos ahorradores y operar el apagador, en el extremo de la conexión en paralelo se cerrará el circuito. Otro parámetro que es necesario conocer es el de la potencia. Se representa con la letra P y sus unidades son los watts. La potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. La mayoría de los aparatos especifican la potencia que requieren, pero ¿qué corriente consumen? De la fórmula de potencia despejamos la corriente y con un simple cálculo podemos determinar la intensidad de corriente que consumen los aparatos eléctricos y electrónicos en nuestra casa. En el caso de un foco ahorrador de 13 watts, el consumo de corriente es menor a 1 amper. Para el de la plancha es de 10 amperes. Esto es más de 50 focos ahorradores prendidos al mismo tiempo, y una televisión consume 1.18 amperes. Esto es aproximadamente lo que consumen 10 focos ahorradores encendidos al mismo tiempo. Recuerda que la energía utilizada en los equipos de tu casa fue generada a kilómetros de distancia y sus parámetros son voltaje, corriente,
potencia y frecuencia. Sabemos que existen dos tipos de corriente, la corriente alterna y la corriente directa. Veamos un pequeño video. Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? O más aún, ¿la corriente continua en alterna?